Una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha tenido a muchos de ustedes, y a mí también, con la intriga a flor de piel. Hablamos de un silencio que ha resonado más fuerte que cualquier palabra, el silencio de Can Yaman y de Mehmet Özdemir en una entrevista. Si has oído bien, ese momento que se ha convertido en objeto de miles de especulaciones y teorías. ¿Qué hay detrás de esas miradas, de esos gestos que parecían decir tanto y a la vez nada? Hoy en este vídeo vamos a intentar arrojar luz sobre este enigmático episodio. Si te gusta que desgranemos juntos los secretos de tus celebridades favoritas, este es tu canal. Y si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas ahora mismo y actives la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras investigaciones. Comencemos. Todos recordamos ese momento, ¿verdad? La expectativa era altísima. Can Yaman y Mehmet Özdemir, los protagonistas indiscutibles de Erkenci, uno de los mayores éxitos de la televisión turca y que conquistó corazones a nivel mundial. Su química en pantalla era innegable, palpable, eléctrica. Y fuera de ella, también, al menos eso es lo que se rumoreaba. Las redes sociales ardían con teorías sobre su relación, y una entrevista conjunta se presentó como la oportunidad perfecta para aclarar muchas dudas, para confirmar o desmentir esos murmullos. Pero lo que sucedió fue todo lo contrario. En lugar de respuestas directas, nos encontramos con un muro de silencio, un vacío que se llenó de interpretaciones. La entrevista en cuestión, y aquí es donde la cosa se pone interesante, no fue precisamente una conversación larga y detallada. Fue más bien un encuentro breve, quizás pensado para ser más un saludo a los fans, o una pequeña aparición mediática. Sin embargo, la dinámica entre Can y Mehmet fue lo que captó toda la atención. Se les veía un poco distantes, o quizás tensos. No interactuaban tanto como se esperaba, y cuando se les hacía una pregunta directa sobre su relación, o sobre su química, las respuestas eran cortas, evasivas, o simplemente había un silencio incómodo que lo decía todo, o nada. Este encuentro se convirtió en un pequeño fragmento de vídeo que se repitió hasta la saciedad, analizado fotograma a fotograma por miles de fans. Cada mirada, cada suspiro, cada movimiento de mano se convirtió en una pieza más de un intrincado rompecabezas. Analicemos ahora los posibles motivos detrás de este silencio. El primero, y quizás el más obvio, es la presión mediática. Can Yaman y Mehmet Özdemir eran, y siguen siendo, dos de los actores más populares de Turquía. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, era analizado al milímetro. La constante especulación sobre su vida privada, especialmente sobre su relación sentimental, debió ser agotadora. Imaginen estar bajo el escrutinio público 24/7 con cada foto, cada me gusta en redes sociales, siendo motivo de debate y análisis. En una entrevista, es posible que ambos sintieran la necesidad de proteger su privacidad, de no dar más material a los paparazzi y a los medios de comunicación, y optaran por el silencio como una forma de defensa. Un silencio estratégico para mantener a raya a la prensa y preservar su espacio personal. La industria del entretenimiento turco es conocida por su intensidad, y la fama repentina y masiva puede ser un arma de doble filo. Los actores a menudo se encuentran en un torbellino de atención constante, donde cada aspecto de su vida se vuelve de interés público. En este contexto, el silencio puede ser una herramienta consciente para crear una barrera, para recuperar un sentido de control sobre su propia narrativa. Otro punto a considerar es la profesionalidad. A veces, cuando dos actores tienen una química tan fuerte en pantalla, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse borrosa, tanto para el público como para ellos mismos. Es posible que al ser conscientes de las expectativas de los fans, y quizás para no arruinar la magia de la serie, decidieran mantener una distancia profesional en público. No dar pie a rumores infundados y enfocarse en su trabajo como actores. El silencio en este caso podría haber sido una forma de decir, estamos aquí por nuestro trabajo y preferimos mantener nuestra relación fuera del foco público. Esta es una estrategia común en Hollywood y otras industrias del entretenimiento, donde los actores deben navegar la delgada línea entre su vida personal y su imagen pública. El objetivo es mantener la credibilidad de su trabajo y evitar que los rumores oscurezcan sus actuaciones. También debemos pensar en la posibilidad de que simplemente no hubiera nada que declarar. A veces la prensa y los fans idealizan las relaciones, y esperan que la química vista en pantalla se traslade automáticamente a la vida real. Es posible que Can y Mehmet tuvieran una relación amistosa,
o simplemente profesional, y cualquier otra cosa fuera mera invención. En ese escenario, el silencio ante preguntas invasivas sería la respuesta más honesta y respetuosa, tanto para ellos como para el público que espera una verdad. No querían alimentar fantasías ni crear falsas expectativas. Es importante recordar que la química en pantalla es un arte, una habilidad que los actores desarrollan para crear ilusiones convincentes. No siempre se traduce en una conexión romántica en la vida real. El silencio, en este caso, sería una forma de mantener la integridad de su trabajo y evitar decepcionar a quienes esperan algo que quizás nunca existió. Ahora hablemos de las teorías que surgieron a raíz de esa entrevista. La más popular, sin duda, era la de que estaban discutiendo, o que algo había pasado entre ellos que había creado una tensión insalvable. Otros especularon con la idea de que ya no se soportaban, o que estaban en medio de una pelea. Pero también hubo quienes vieron en ese silencio una conexión profunda, una complicidad que no necesitaba palabras. Una mirada, un leve roce de manos, un gesto fugaz, todo se interpretó como una señal de un entendimiento especial, de un amor no declarado, o quizás de una relación que querían mantener en secreto. Es fascinante cómo el silencio puede ser interpretado de tantas maneras distintas, ¿verdad? Es un lienzo en blanco donde cada uno pinta su propia historia. La mente humana tiende a buscar patrones y significados, y en ausencia de información explícita, creamos nuestras propias narrativas. Las redes sociales se convirtieron en un caldo de cultivo para estas teorías, con hilos de discusión interminables y análisis detallados de cada segundo de la entrevista. Y aquí es donde entra el factor misterio revelado. ¿Realmente se ha revelado algo? En mi opinión, el misterio no se ha revelado en el sentido de que nos hayan dado una respuesta concreta. El misterio reside precisamente en la ausencia de esa respuesta. Es el hecho de que nos dejaran con la duda lo que ha hecho que este momento sea tan memorable y comentado. El silencio se convirtió en la noticia. La falta de claridad, irónicamente, generó más interés que cualquier declaración directa podría haber logrado. El silencio, en este caso, actuó como un catalizador, impulsando la conversación y manteniendo a la audiencia comprometida. Piensen en el poder de la comunicación no verbal. En esa entrevista, las miradas de Khan hacia Demet, o viceversa, la forma en que evitaban el contacto visual en ciertos momentos, o cómo se apoyaban sutilmente, todo eso transmitía información. Quizás Demet se sentía incómoda por las preguntas y Khan intentaba protegerla con su presencia, o quizás ambos compartían una broma interna que no querían revelar. El silencio en este contexto no es vacío, sino lleno de significado, de subtexto. La comunicación no verbal es un componente crucial de la interacción humana, y en situaciones de alta presión, puede decir más que las palabras. Las microexpresiones, el lenguaje corporal, el tono de voz pueden revelar emociones y dinámicas ocultas. Además, no podemos olvidar el contexto de la producción de Erken Cikus. Las series turcas suelen tener equipos de producción muy grandes, y los actores están sometidos a agendas agotadoras. Las entrevistas a menudo se realizan en medio de rodajes, con poco tiempo para prepararse o para estar realmente relajados. Es posible que simplemente estuvieran cansados, o que estuvieran pensando en las escenas que tenían que grabar al día siguiente. El silencio, en este caso, sería un simple reflejo de la fatiga y el estrés del trabajo. Las largas horas de rodaje, los cambios constantes de escenario y las demandas emocionales de los papeles pueden dejar a los actores agotados, tanto física como mentalmente. En ese estado, es natural que la energía para interacciones públicas complejas disminuya. Otro aspecto interesante es cómo las redes sociales amplificaron y distorsionaron este evento. Lo que pudo ser un momento breve y sin mayor trascendencia en su momento, se convirtió en un tema de debate global gracias a los fans y a los medios que se alimentan de esta clase de historias. Se crearon foros, se publicaron miles de posts analizando cada segundo de la entrevista, buscando pistas y significados ocultos. El silencio de Khan y Demet se convirtió en un meme, en un hashtag, en un fenómeno viral. Las redes sociales tienen el poder de democratizar la información, pero también de crear cámaras de eco y de distorsionar la realidad. Lo que comenzó como una simple observación de una dinámica peculiar en una entrevista, se transformó en un fenómeno cultural, alimentado por la pasión y la especulación de millones de fans. ¿Podemos sacar alguna conclusión definitiva? Honestamente creo que no, y quizás esa es la belleza de todo esto.
Can Yaman y Demet Özdemir son profesionales que han logrado crear una conexión innegable con su público a través de su trabajo. Su privacidad es suya, y tienen todo el derecho a protegerla. El silencio, en este caso, puede ser interpretado de mil maneras y cada interpretación habla más de nosotros como espectadores y de nuestras propias expectativas y deseos, que de la verdad objetiva de lo que ocurrió. La ausencia de una respuesta definitiva permite que la imaginación vuele libremente, manteniendo el interés en la pareja y en su historia. Lo que sí podemos afirmar es que, independientemente de la razón, ese silencio generó una expectación tremenda. Mostró el poder que tienen como figuras públicas y como su mera presencia, incluso en silencio, puede cautivar a miles de personas. Nos dejó pensando, debatiendo, y eso en sí mismo es una forma de conexión. Nos hizo sentir parte de algo, de un enigma que intentábamos resolver juntos. En la era de la información constante, el misterio tiene un atractivo especial. Nos recuerda que no todo se puede explicar fácilmente y que a veces, la ausencia de respuestas es tan intrigante como la presencia de ellas. Así que, queridos amigos, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón detrás de ese silencio? ¿Fue estrategia, protección, cansancio o algo más? Me encantaría leer sus teorías en los comentarios. No hay respuestas correctas o incorrectas, solo la fascinación por un momento que se ha quedado grabado en la memoria de muchos fans. Su participación en este debate es lo que hace que este canal sea especial. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por este intrigante silencio. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Recuerden que el mundo del espectáculo está lleno de matices, y a veces, lo que no se dice, dice mucho más. Hemos explorado diversas perspectivas, desde la presión mediática hasta la posible fatiga laboral, pasando por la interpretación de la comunicación no verbal. Cada ángulo nos ofrece una pieza más del puzzle, pero la imagen completa sigue siendo esquiva. Y es esa elusividad lo que mantiene viva la leyenda. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es lo que me motiva a seguir investigando y trayéndoles contenido interesante. Si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido intrigante y útil, no duden en darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Can y Demet, para que ellos también puedan unirse a esta conversación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se pierdan lo que viene. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.